en los días en que el corazón del hombre comenzó a llenarse de ruido, y la tierra se cubrió de voces que competían por su atención. Muchos llegaron a pensar que Dios había guardado silencio, que el Altísimo, el que habló a los profetas, el que abrió mares y levantó reinos, se había alejado de su creación. Y la duda, como sombra al atardecer, empezó a posarse sobre las almas cansadas. Decían unos en los cielos, ya no se abren. Decían otros, jan la voz del Eterno, ya no se escucha. Y había quienes murmuraban, quizás Dios habló solo a nuestros padres, y nosotros somos una generación olvidada. Pero no sabían, no entendían, que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob no ha dejado de hablar, porque su palabra no está sujeta a tiempo, ni a generaciones. Su voz no depende del ruido del mundo, ni del silencio del hombre, ni de las estaciones del corazón humano. Él sigue hablando, Él sigue llamando, Él sigue despertando. Porque así como en el principio dijo sí a la luz, y la luz obedeció, así también hoy dice sé valiente. Y el valiente se levanta. Oh sí, como dillo, no temas, porque yo estoy contigo. Hoy susurra esa misma promesa a quienes sienten que la noche es más fuerte que ellos. La voz que formó los cielos no se ha apagado. La voz que sostuvo a Moisés en el desierto no ha envejecido. La voz que habló en sueños a José, que restauró a David, que escogió a Jeremías desde el vientre, sigue viva, sigue fiel, sigue cerca. El problema no es que Dios haya dejado de hablar, sino que el mundo ha dejado de escuchar. Pero aún así, en medio del ruido, hay un pueblo que despierta. Hombres y mujeres que sienten un llamado en lo profundo, un eco antiguo que no proviene de esta tierra, un impulso que los hace detenerse, levantar la mirada y decir, Señor, si hablas aún, aquí estoy. Wise entonces, cuando el corazón se rinde, cuando el alma se aquieta, que el mismo Dios que habló a los profetas vuelve a encender su palabra en el espíritu del hombre, no con truenos ni relámpagos, sino como lo ha hecho desde tiempos inmemoriales, con un suave susurro que rompe cadenas, sana heridas y enciende destinos, porque Dios no dejó de hablar. Fue el hombre quien se alejó del silencio donde Dios habita. Pero a quienes regresan, a quienes buscan, a quienes abren la puerta del Espíritu, Dios los envuelve con su voz eterna. Una voz que no es de este mundo, pero que llena este mundo. Una voz que no suena en los oídos, sino en el corazón. Y esta es la verdad con la que inicia esta historia. El Dios que habló ayer, también habla hoy. Y quien se disponga a escuchar, escuchará. Lo que Ezequiel estaba a punto de descubrir, lo que muchos antes que él descubrieron, es que cuando el alma vuelve su rostro hacia el Creador, aún el silencio se convierte en palabra. Y sucedió que, mientras muchos olvidaban la antigua costumbre de buscar al Altísimo en silencio, hubo quienes comenzaron a recordar cómo hablaba Dios en los días antiguos. Recordaban que Él no buscaba a los fuertes, sino a los dispuestos, no a los sabios del mundo, sino a los humildes de corazón. Recordaban que Dios habló a un niño llamado Samuel, en la quietud de la noche, cuando todo Israel dormía, y solo la lámpara de Dios quedaba encendida. Así, también hoy, la lámpara del Espíritu permanece encendida para aquellos que aún desean oír, porque el Señor nunca ha necesitado multitudes para manifestar su voz. Muchas veces ha escogido a uno solo para revelar su voluntad. A un pastor de ovejas, mientras cuidaba el rebaño, a un pescador mientras reparaba sus redes, a un joven escondido en una cueva, a una mujer que oraba en secreto, a un anciano que veía visiones, a un exiliado que lloraba a orillas de ríos extraños. Siempre ha sido así. Dios habla cuando el corazón se vuelve hacia Él. Y aunque la gran mayoría corre detrás de lo urgente, el Eterno sigue aguardando a los que buscan lo importante, porque el ruido del mundo distrae, pero jamás logra apagar la voz del Creador. Hay quienes sienten un ardor en el pecho sin saber por qué. Otros despiertan en la madrugada con pensamientos que no son suyos. Otros se conmueven con palabras que parecen ordinarias, pero que llevan un peso que no pertenece a esta tierra. Y otros lloran sin entender completamente la razón, como si el alma supiera algo que aún la mente no ha logrado comprender. Ese ardor, ese despertar, ese llamado silencioso, es la voz de Dios, que nunca dejó de resonar. Pero para escucharla, se requiere una disposición rara en estos tiempos, a la disposición de detenerse, porque Dios no compite con el ruido. Él invita al silencio, no empuja, atrae, no obliga. Convoke. Y aunque muchos esperan señales grandiosas, el Altísimo sigue hablando de la manera más antigua y más pura en la quietud del alma, en un susurro suave, en una convicción invisible que se siente más real que lo que se puede tocar. Y así como Elías buscó la voz de Dios en el fuego,
en el viento y en el terremoto, y no la halló allí. Así también hoy muchos buscan a Dios en manifestaciones espectaculares, cuando en realidad Él se revela en lo sencillo, porque la voz de Dios no necesita grandeza para ser poderosa, necesita espacio. Y cuando el alma decide hacer espacio para el Creador, algo extraordinario comienza a suceder. Las sombras internas retroceden, el corazón se vuelve más sensible, las preguntas cambian de forma, la carga se aligera, y una luz antigua, la misma que habló en Génesis, la misma que llamó a Moisés, la misma que descendió sobre Jesús en el Jordán, empieza a encenderse dentro del ser humano. Ese es el principio del milagro de escuchar al Eterno. Y justo aquí, mientras el espíritu comienza a despertar, aparece otra verdad que merece ser revelada, una verdad que abrirá la puerta a la página 3, donde comprenderemos cómo se manifiesta esa voz en quienes se atreven a buscarla. Y mientras la luz del entendimiento comenzaba a despertar en aquellos que buscaban al Altísimo, surgió entre ellos una pregunta que ha acompañado a la humanidad desde los primeros días. ¿Cómo se manifiesta la voz de Dios a quienes desean escucharla? Porque algunos imaginan que la voz del Eterno debe llegar envuelta en relámpagos, o con un sonido que sacuda los montes como en el Sinaí. Pero no saben, no recuerdan, que Dios no siempre habla con grandeza visible. A veces, su voz llega tan suave que solo los sensibles de espíritu pueden percibirla. Así fue con Samuel, que siendo aún un niño, no distinguió la voz del Señor, hasta que Elí le enseñó a responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Así fue con Elías, que buscó a Dios en lo estruendoso, sin encontrarlo, hasta que finalmente lo halló en un silbo apacible. Así fue con María, que escuchó palabras celestiales mientras estaba en lo cotidiano de su vida. Así fue con los discípulos camino a Emaús, que no reconocieron la voz del Maestro hasta que ardió su corazón dentro de ellos. La voz de Dios no siempre se escucha en los oídos, pero siempre se siente en el alma, y quien aprende a sentirla, comienza a percibir señales que antes pasaban inadvertidas, porque el Altísimo no solo habla con palabras, también habla con movimientos, con pensamientos que no se explican, con paz que no tiene origen terrenal, con advertencias que despiertan el espíritu, con puertas que se cierran sin razón aparente, y con caminos que se abren sin esfuerzo humano. Hay quienes reciben su voz como un pensamiento repentino, que ilumina una decisión. Otros la reciben como una fuerza interior que sostiene cuando las fuerzas se agotan. Otros la reconocen en un versículo que cobra vida de pronto. Y algunos la sienten como un llamado que no se puede ignorar. Un llamado que no viene de afuera, sino de lo profundo, donde Dios ha colocado eternidad. Porque Dios no habla solo para comunicar, habla para transformar. Habla para revelar el propósito oculto. Habla para despertar lo que estaba dormido. Habla para sanar lo que parecía roto. Habla para guiar hacia el camino que Él preparó desde antes de la fundación del mundo. Y cada vez que Dios habla, algo en el ser humano cambia. A la fe se fortalece, la ansiedad retrocede, la claridad llega, y el alma comienza a caminar en una dirección que no había visto antes. Así es el Dios que aún habla, en su voz, no obliga, convenza, no presiona, guía, no confunde, aclara, no destruye, levanta, y cuando su voz toca el alma, ésta nunca vuelve a ser la misma. Pero aunque Dios habla, no todos lo perciben, porque la voz divina tiene una característica sagrada. Se revela a quienes la buscan, y permanece oculta a quienes la ignoran. Y aquí comienza un misterio mayor, uno que muchos desean entender, pero pocos logran experimentar. ¿Por qué algunos escuchan a Dios con claridad y otros sienten que el cielo está cerrado? La respuesta a ese misterio nos espera más adelante, en la página 4, donde el espíritu comienza a descubrir los secretos de la sensibilidad del alma. Y se reveló entonces un misterio que acompaña al ser humano desde los tiempos antiguos. No todos escuchan la voz de Dios, aunque Dios hable a todos. Guay, esta verdad, que parece dura a primera vista, es en realidad una invitación a lo sagrado, porque para escuchar a Dios no basta con tener oídos. Es necesario tener un corazón dispuesto. Así fue desde el principio. Cuando Dios hablaba en el jardín, Adán escuchaba con el alma limpia, pero cuando el pecado entró, oyó la misma voz. Guay se escondió. Dios no había cambiado. Había cambiado el corazón del oyente. Así fue con el pueblo de Israel. Dios los llamó su tesoro, su nación escogida. Caminó delante de ellos con nube y fuego. Les habló por medio de los profetas. Pero aún así, muchos endurecieron su corazón y dejaron de oír. No porque Dios callara, sino porque dejaron de buscarlo. Así fue en tiempos de Jesús,
El Verbo hecho carne habló a multitudes. Sin embargo, unos escucharon vida, otros escucharon locura. Unos sintieron gloria, otros sintieron amenaza. La voz era la misma. Lo diferente era la sensibilidad del corazón. La voz de Dios se revela a los que quieren escucharla y pasa desapercibida a los que viven entretenidos en el ruido. Porque la sensibilidad espiritual no nace por casualidad, se cultiva. Y quienes desean oír a Dios deben entender que su voz no habita en los lugares ruidosos del alma. No se mezcla con la ansiedad, no se esconde entre discusiones, no compite con los afanes, no cae sobre corazones apresurados. Dios habla en lo profundo, y lo profundo solo se abre con quietud. La sensibilidad para oír al Altísimo se despierta cuando el alma aprende a detenerse, cuando renuncia al orgullo de saberlo todo, cuando suelta el deseo de controlar, cuando deja de exigir respuestas inmediatas y comienza a aceptar el proceso invisible del Espíritu. Así como Samuel tuvo que decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así también el creyente de hoy debe aprender la postura del oyente, una postura de humildad, de rendición, de apertura. La sensibilidad del alma crece cuando el hombre se acerca a Dios, no por obligación, sino por deseo. No por miedo, sino por amor. No buscando milagros, sino buscando al que hace los milagros. Porque quien busca a Dios solo por sus manos, oye poco, pero quien lo busca por su corazón, oye todo. Y así, el alma empieza a despertar. Primero, siente una inquietud santa. Luego, una luz suave que se enciende. Después, una paz que no tiene explicación humana. Y al final, reconoce que aquello que antes parecía silencio, era Dios hablando de una manera nueva. Entonces, como un velo que se retira, el creyente comienza a percibir a Dios en lugares donde nunca pensó encontrarlo, en la palabra que cobra vida, en la oración que antes era rutina, en la naturaleza que declara su gloria, en una lágrima que purifica, en una decisión que se ilumina, en un pensamiento que guía, en una puerta que se abre. Oh, QC Sierra. Ese despertar espiritual marca el comienzo de una vida completamente distinta. Una vida donde la voz de Dios ya no es un misterio lejano, sino una compañía cercana y constante. Pero aquel que comienza a escuchar a Dios debe prepararse para un descubrimiento aún más profundo. Lo que se escucha no siempre es fácil, pero siempre es verdadero. Y esa verdad, tan transformadora como desafiante, aguarda en la página 5, donde entenderemos cómo esa voz divina no solo consuela, sino que también confronta, guía y revela el camino oculto del propósito. Cuando el alma comienza a oír la voz del Altísimo, descubre un misterio que ha acompañado a los hombres desde los días de los profetas. La voz de Dios no solo consuela, también confronta, porque el Dios que acaricia al abatido es el mismo Dios que despierta al dormido. El Dios que sana heridas es el mismo que expone lo oculto para traer libertad. El Dios que llama con ternura también corrige con verdad. Y esta verdad ha sido siempre difícil de aceptar. En los días de Isaías, la voz de Dios quebrantó al profeta hasta hacerlo exclamar: ¡ay de mí, que soy hombre impuro! Porque cuando Dios habla, su luz revela lo que el hombre ha escondido, aún de sí mismo. En los días de Jonás, la voz del Señor no fue una caricia suave, sino un llamado que incomodó su comodidad y lo empujó a un destino que él no quería enfrentar. En los días de Jeremías, aquella voz era un fuego interno que ardía, aunque él quisiera callarlo. Y en los días de Jesús, su palabra calmaba tormentas, pero también rompía cadenas de religiosidad y despertaba conciencias adormecidas. Así es Dios, en su voz restaura, pero primero ordena. Su voz guía, pero primero limpia. Su voz bendice, pero primero separa lo santo de lo que estorba. Por eso hay quienes buscan la voz divina, pero cuando la escuchan, retroceden. No porque Dios sea duro, sino porque su verdad es demasiado pura para corazones que aún desean esconderse. Pero aquellos que se atreven a permanecer, los que no huyen del proceso, los que no cierran el alma cuando Dios revela lo profundo, descubren algo glorioso. La corrección de Dios no destruye, ensana, libera, endereza, ilumina. Es como un jardín que debe podarse para dar más fruto, como oro que debe pasar por fuego para ser más puro, como una lámpara que necesita ser limpiada para brillar sin opacidad. La confrontación divina no trae culpa. No produce vergüenza. Produce arrepentimiento, no mata. Da vida, ni quien acepta esa voz, aunque duela al principio, camina hacia un propósito que jamás habría descubierto por sí mismo. Porque Dios no confronta para humillar. Dios confronta para revelar quién eres realmente y quién puedes llegar a ser. La voz que confronta es la misma que transforma. Es la voz que llamará a Abraham a dejar su tierra,
que romperá cadenas en Israel, que despertará a Samuel en la noche, que enviará a Moisés a liberar un pueblo, que hará que Pedro deje las redes, que convertirá el corazón de Saulo en el de Pablo. No hay propósito sin confrontación, no hay crecimiento sin verdad, no hay destino sin la voz que dirige. Y así, cuando el creyente empieza a aceptar esa corrección divina, su vida entra en una etapa nueva, una temporada donde Dios comienza no solo a hablar, sino a guiar, donde la voz ya no es solo un consuelo, sino un camino. Y ese camino tiene señales, señales que muchos no reconocen, pero que están ahí, colocadas por el mismo Dios. Ahora, el viajero espiritual está listo para descubrir algo aún más profundo, cómo Dios guía por medio de señales, puertas y llamados invisibles. Cuando la voz del Altísimo comienza a guiar al creyente, éste entra en un terreno desconocido donde el espíritu aprende un principio eterno. Dios no solo habla, Dios también señala. Y las señales de Dios son un lenguaje tan antiguo como la creación misma, tan profundo como los ríos que se escondían en el Edén, tan preciso como las estrellas que guiaron a los sabios hacia Jerusalén. Desde los días antiguos, el Eterno ha usado señales para dirigir a su pueblo, no señales ruidosas, sino señales sutiles, sagradas, cargadas de propósito. Una nube que se movía en el día, un fuego que iluminaba la noche, un sueño que advertía a José, un carnero atrapado en un matorral frente a Abraham, un arroyo que se secaba ante Elías, una visión en la madrugada para Samuel, un resplandor en el camino de Damasco, para Saulo. Dios siempre ha hablado a través de señales. Pero las señales del cielo no se interpretan con los ojos, se interpretan con el Espíritu. Porque a veces Dios cierra una puerta para evitar la ruina, otras veces abre una para que el destino se active, y otras veces deja una entreabierta, solo para ver si el corazón confía lo suficiente como para empujarla. El hombre que aprende a reconocer estas señales comienza a caminar diferente. Ya no anda por vista, sino por discernimiento. Ya no se mueve por urgencia, sino por dirección. Ya no depende de lo visible, sino de lo eterno. Hay señales que llegan como paz repentina en medio del caos, y señales que llegan como inquietud profunda, cuando parece que todo está en orden. Hay señales que aparecen como una palabra que se repite en varios días, y señales que toman forma de oportunidades que aparecen sin explicación humana. Nada es casualidad para el que camina con Dios. El creyente que aprende a escuchar la voz divina, descubre que la vida no es un conjunto de coincidencia, sino un mapa trazado por manos celestiales. Y cuando Dios quiere redirigir a alguien, no siempre usa tormentas. A veces usa suavidad, a veces usa un pensamiento, a veces usa una conversación inesperada, y otras veces usa el silencio, no como ausencia, sino como indicador de que ese no es el camino. Las señales de Dios están vivas, se mueven, se revelan, pero para reconocerlas, el corazón debe estar despierto, porque quien vive distraído confunde las señales. Quien vive ansioso, las interpreta con miedo. Quien vive desenfocado, ni siquiera las percibe. Pero quien vive alineado con Dios, aunque sea en la temporada más oscura, aunque no tenga todas las respuestas, aunque aún esté aprendiendo a confiar, ese sí reconoce cuando el cielo está hablando. Why justo aquí, en este punto de la jornada, el alma descubre algo que transforma para siempre su caminar. Las señales no solo guían, también protegen. Porque hay caminos que lucen buenos, pero no son santos. Otros parecen rectos, pero conducen al dolor. Y otros, que parecen pequeños, son los que llevan a destino. La historia espiritual del creyente toma un giro profundo cuando entiende que las señales de Dios no se explican. Y esa obediencia sagrada, difícil, reveladora será el tema que empezará a iluminarse cuando lleguemos a la página 7, donde el alma comprenderá por qué seguir una señal divina es, muchas veces, un acto de fe mayor que oír la voz misma. Cuando el alma aprende a reconocer las señales del Altísimo, llega inevitablemente a un cruce donde se revela un principio espiritual que ha guiado a los siervos de Dios desde tiempos inmemoriales. No basta ver la señal, hay que obedecerla, porque las señales divinas no son adornos del camino, ni curiosidades celestiales, son invitaciones, son puertas, son llamados, son advertencias. Y toda señal trae consigo una prueba, la prueba de la obediencia. Así fue con Abraham, cuando Dios le pidió que dejara su tierra sin mostrarle todavía el destino final. No había mapa, no había instrucciones detalladas, no había garantías humanas, solo una señal: vete. Así fue con Noé, que construyó un arca antes de que existiera una sola gota de lluvia. Así fue con Moisés, que volvió a Egipto solo porque vio una zarza ardiendo. Así fue con los discípulos,
que dejaron sus redes, porque una voz los llamó por su nombre. Así fue con Gedeón, que reunió a un ejército reducido, porque Dios así lo indicó. Así fue con María, que aceptó una sombra divina sobre su vida sin entender del todo el misterio. La obediencia ha sido, desde el principio, el puente que convierte las señales en realidad. Porque ver una señal implica entendimiento, pero obedecer una señal implica confianza. Y es aquí donde muchos retroceden. No porque no hayan oído la voz de Dios, ni porque no hayan visto la señal, sino porque obedecer implica renunciar a lo visible, para abrazar lo eterno. La obediencia exige fe, y la fe exige valentía. Dios no pide obediencia para probar autoridad, sino para abrir camino. Porque cuando el creyente obedece, se alinea con lo invisible, rompe el ciclo de miedo, se desprende de lo que le retenía, y activa puertas que solo se abren desde la dimensión espiritual. La obediencia nunca deja al hombre igual. A veces incomoda, a veces duele, a veces provoca pérdidas temporales, pero siempre produce frutos eternos. Y a medida que el creyente da pasos en obediencia, ocurre algo milagroso. El corazón se hace sensible a nuevas dimensiones de la voz de Dios. Lo que antes era confusión, ahora es claridad. Lo que antes era temor, ahora es dirección. Lo que antes parecía una señal incierta, ahora se convierte en certeza interna. Lo que antes era lucha, ahora es paz. La obediencia abre oídos que antes estaban cerrados, abre caminos que antes estaban bloqueados, abre bendiciones que antes estaban retenidas. Porque Dios no guía a quienes tienen todas las respuestas, sino a quienes están dispuestos a avanzar, aún sin ver el final. Y en esta etapa, cuando el alma comienza a experimentar la libertad que trae la obediencia, se revela otro misterio aún más profundo. La paz divina como confirmación del cielo. Una paz que no nace de circunstancias favorables, sino de la certeza espiritual de estar caminando bajo la voluntad del Altísimo. Y esa paz, ese sello divino que supera entendimiento humano, será el tema que se desplegará con fuerza en la página 8, donde entenderemos por qué la paz no es un sentimiento, sino un lenguaje de Dios. Y cuando el creyente comienza a obedecer las señales del Altísimo, surge en su interior una manifestación que no proviene de la lógica humana, ni del ánimo pasajero, a la paz de Dios, no la paz que ofrece el mundo, frágil como el viento, sino la paz eterna, inmutable, que desciende del cielo como un sello divino que confirma el camino escogido. Porque así como el fuego marcaba el sacrificio como aceptado, así la paz marca el corazón, como guiado por el Espíritu. La paz es el lenguaje secreto del cielo. Desde los días antiguos, los hombres de Dios aprendieron que no todas las puertas abiertas son voluntad divina, pero toda puerta de Dios, aun si conduce a retos, viene acompañada de paz. Una paz que calma el alma, aunque el futuro sea incierto. Una paz que aquieta tormentas internas, aunque afuera haya caos. Una paz que sostiene, aun cuando todo parece temblar. Es esa misma paz que descansó sobre Abraham, cuando subió al monte sin comprender el plan, la que acompañó a José en la cárcel, asegurándole que no estaba olvidado, la que guardó a Moisés frente al mar, justo antes de que las aguas se abrieran, la que fortaleció a David en el valle de sombra y muerte, la que invadió a Elías en su cueva, y la que cubrió a Jesús en Getsemaní, donde el alma era presionada hasta sudar sangre, pero el espíritu permanecía sometido al propósito. Así opera la paz de Dios. No depende de circunstancias favorables. No nace del control humano. No se sostiene por lógica. No se apoya en explicaciones. Un misterio que solo entiende el que camina con Dios, y quien aprende a reconocer esa paz, se vuelve inmune al engaño. Porque el enemigo puede imitar señales, puede disfrazar oportunidades, puede manipular emociones, pero no puede producir la paz de Dios. La paz divina es como una muralla protectora alrededor del alma. Cuando está presente, ninguna duda puede derribarla. Cuando falta, ninguna justificación puede reemplazarla. La paz es la brújula que jamás falla. Y aquí, en este punto de la jornada, el creyente comprende algo glorioso. La paz no solo guía, también revela cuándo avanzar, cuándo detenerse, cuándo hablar, cuándo callar, cuándo soltar, cuándo esperar. Revela caminos escondidos, direcciones inexplicables, decisiones que parecen locura para los hombres, pero propósito para el cielo. La paz te prepara para el destino. La paz te protege del error. La paz te sintoniza con la voz divina. Y cuando el alma aprende a caminar en esa paz, descubre un misterio mayor: la fe verdadera
no nace de lo que ves, nace de la paz que Dios pone dentro de ti, esa fe, forjada en silencio y madura en obediencia. Será el tema que se revelará con mayor profundidad en la página 9, donde entenderemos cómo Dios utiliza la oscuridad, no para destruir, sino para formar la fe que sostiene toda la vida espiritual. Y cuando la paz de Dios comienza a sentarse en el corazón como un fundamento nuevo, el creyente descubre un misterio, aún más profundo en la verdadera fe. No nace en la claridad, sino en la oscuridad, porque la fe no es hija de la certeza humana, sino del silencio divino. No se forma en los días luminosos, sino en las noches, donde el alma no ve nada, pero aún así, decide confiar. La fe que agrada a Dios no crece en terrenos cómodos, crece en terrenos donde la vista no alcanza, donde las preguntas pesan más que las respuestas, donde los pasos parecen inciertos y el futuro parece oculto detrás de un velo. Así fue desde el principio. Abraham no vio la tierra que Dios le prometió, la caminó sin conocerla. José no vio el cumplimiento de su sueño mientras estaba en la cisterna, pero el sueño seguía vivo dentro de él. Moisés no vio el mar abierto hasta que levantó la vara. David no vio el trono mientras huía por cuevas, pero su fe lo mantuvo firme. Daniel no vio ayuda cuando lo arrojaron al foso, pero creyó en el que cierra la boca de los leones, y los discípulos no vieron esperanza al pie de la cruz, hasta que el amanecer reveló la victoria del resucitado. La fe verdadera nace cuando todo parece perdido. Nace cuando no hay señales visibles. Nace cuando ninguna respuesta llega. Nace cuando la noche es larga y las lágrimas mojaron la almohada. Nace cuando el corazón tiembla. Pero el Espíritu dice, aún así, confiaré, porque en los tratos de Dios, la oscuridad no es castigo, es incubadora de fe. Es en la oscuridad donde Dios poda lo que sobra. Es en la oscuridad donde la ansiedad muere y la esperanza se fortalece. Es en la oscuridad donde se revelan intenciones, donde se purifica el corazón, donde se afina el oído espiritual. La oscuridad es una sala de entrenamiento, un lugar donde el alma se quiebra, solo para resurgir más firme, un lugar donde todo se siente silencioso, solo para aprender que el silencio de Dios también habla, un lugar donde la fe deja de ser teoría y se convierte en vida. La fe que se forma en la oscuridad es distinta. Es fe que no depende de emociones. Es fe que no se tambalea con el viento. Es fe que no retrocede cuando la tormenta arrecia. Es fe que sostiene, aunque las piernas tiemblen. Es fe que mira más allá de lo que los ojos pueden ver. Es fe que escucha lo eterno, aun cuando lo terrenal hace ruido. Y una vez que esa fe se consolida dentro del creyente, su caminar cambia. Ya no depende de señales físicas, porque aprendió a oír a Dios en silencio. Ya no teme a las temporadas oscuras, porque sabe que es ahí donde el Eterno trabaja con mayor profundidad. Ya no se derrumba cuando la respuesta tarda, porque entendió que Dios nunca llega tarde, llega perfecto. La fe formada en la oscuridad convierte al hombre en alguien peligroso para la desesperanza. Y cuando el Altísimo ve esa fe, firme, madura, entregada, entonces comienza a revelarle algo aún más glorioso en su llamado personal. Porque después de la fe, viene el propósito. Después del silencio, viene la dirección. Después de la noche, viene la voz que te llama por tu nombre. Es llamado, santo, íntimo, transformador. Será narrado en la página 10, donde la historia espiritual entra en una de sus revelaciones más profundas. Cuando la fe se ha formado en la oscuridad, cuando el creyente ya no depende del ruido del mundo, ni de los movimientos externos, entonces ocurre uno de los misterios más gloriosos de la vida espiritual. Dios llama al hombre por su nombre, no de manera vaga, no de manera general, no como quien habla a una multitud sin rostro, sino como quien llama a un hijo que ha esperado por mucho tiempo, porque el Dios eterno no llama masas, llama personas. Llamó a Abraham, mientras era un desconocido en Uruguay. Llamó a Moisés, mientras cuidaba ovejas ajenas en el desierto. Llamó a Gedeón mientras se escondía por miedo. Llamó a Samuel mientras era solo un niño dormido junto al arca. Llamó a David cuando aún era el menor, el ignorado, el que no fue invitado al banquete. Llamó a María, en la quietud de su vida cotidiana. Llamó a Pedro mientras arreglaba redes. Llamó a Saulo en medio de su rebeldía. Y cada uno, al escuchar su nombre en la boca de Dios, cambió para siempre. Así ocurre hoy también. No importa cuán lejos haya caminado alguien. No importa cuán roto esté su interior. No importa cuán confundido se encuentre su corazón. Cuando Dios llama, el alma reconoce su voz. No hay duda. No hay confusión. No hay resistencia que no tiemble ante el toque del Eterno. Porque cuando Dios llama por nombre, algo dentro se enciende con un fuego que el hombre no puede explicar. Es como si el Espíritu recordara
algo que había olvidado, como si la vida entera cobrara sentido en un instante, como si el propósito, que por años parecía oculto, de repente se revelara con una claridad que derrite toda niebla. El llamado de Dios no es un sonido, es un despertar. A veces llega como una convicción fuerte que nadie puede quitar. A veces como un pensamiento que se vuelve insistente. A veces como lágrimas que brotan sin que la boca diga una palabra. A veces como un calor que recorre el pecho. A veces como un silencio que lo dice todo. Y otras veces como un nombre pronunciado directamente al corazón. Cuando Dios llama, no llama para llenar un momento. Llama para iniciar un destino. Y aquellos que responden aún temblando, aún sin entender, aún con preguntas, aún sintiéndose indignos, descubren que el llamado no depende de sus fuerzas, sino del poder de aquel que los llamó. Porque donde Dios pronuncia un nombre, Él también entrega propósito. Él también abre camino. Él también fortalece manos débiles. Él también levanta a los caídos. Él también da visión a los ciegos del alma. Él también enciende lo que estaba apagado. El llamado de Dios es una antorcha que ilumina senderos que antes parecían imposibles. Y aquí, en este momento sagrado, el creyente se da cuenta de algo más profundo. Aún en el llamado, no es el final. Is el comienzo, porque quien es llamado debe aprender a caminar con el Dios que lo llamó. Debe aprender a vivir guiado por su presencia. Debe aprender a permanecer cerca, incluso en días de prueba. Por eso, después del llamado, viene la etapa más delicada y más hermosa del viaje. Aprender a caminar con Dios día tras día. Ese misterio, tan cotidiano y tan celestial a la vez, será revelado en la página 11, donde la relación con Dios se transforma de un evento en un estilo de vida. Después de que Dios llama al hombre por su nombre, se inicia una etapa sagrada, que pocos comprenden en su plenitud, aprender a caminar con Dios, día tras día. Porque la voz que llama debe convertirse ahora en la voz que guía, y el corazón que despierta debe convertirse en un corazón que permanece. Caminar con Dios no es un evento, no es una emoción pasajera, no es una experiencia aislada reservada para momentos extraordinarios. Caminar con Dios es una disciplina del alma, un estilo de vida, un ritmo espiritual que transforma lo ordinario en sagrado. Desde los días antiguos, los hombres de Dios aprendieron esto. Enoc caminó con Dios, y su caminar fue tan profundo que el cielo lo reclamó, sin ver muerte. Noé caminó con Dios en medio de una generación corrupta, y ese caminar se convirtió en el arca que salvaría la vida humana. Abraham caminó con Dios a través de montañas, desiertos y territorios desconocidos, y su caminar se volvió pacto eterno. David caminó con Dios entre valles, persecuciones y victorias, y ese caminar se transformó en salmos que hoy siguen sanando almas. Los discípulos caminaron con Jesús por caminos polvorientos, aldeas humildes y mares tempestuosos, y su caminar se convirtió en testimonio eterno. Caminar con Dios es lo que convierte personas comunes en instrumentos eternos. Pero, ¿qué significa realmente caminar con Él? Significa abrir los ojos cada mañana sabiendo que no caminas solo. Significa tomar decisiones con la conciencia de que su presencia te acompaña. Significa hablar con Él no solo en la oración formal, sino en el silencio del alma durante el día. Significa aprender a reconocer su mano en lo pequeño, en un gesto, en una conversación, en un pensamiento, en una oportunidad, en una pausa. Caminar con Dios es aprender a ver lo invisible en medio de lo visible. Es pausar antes de reaccionar, porque sabes que la reacción del cielo es mejor que la tuya. Es rendir tu ansiedad cada vez que vuelve, porque entiendes que tus fuerzas no son suficientes, pero las de Él sí. Es pedir dirección, no solo para las grandes decisiones, sino para las pequeñas que forman el carácter. Cuando el creyente camina con Dios, la vida deja de ser un desierto sin sentido, y se convierte en un valle donde cada paso tiene propósito, cada prueba tiene enseñanza, cada espera tiene proceso, cada caída tiene redención. Porque caminar con Dios no te libra de la tormenta, pero te garantiza que no la atravesarás solo. Y cuando el alma aprende este caminar, algo profundo empieza a suceder. A la presencia de Dios se vuelve tan real que el creyente comienza a reconocerla incluso antes de hablar, antes de orar, antes de pedir. Es una presencia que sostiene, que dirige, que abraza, que corrige, que consuela. Es entonces cuando surge una nueva revelación, un secreto que muchos pasan por alto. Caminar con Dios también implica aprender a escuchar su voz en medio de las batallas, porque la fe madura no solo escucha a Dios en la calma, sino también en el conflicto. Quais misterio,
como Dios habla en medio de la tormenta, del dolor, de la incertidumbre, se desplegará plenamente en la página 12, donde la voz del Altísimo se levantará en medio de los vientos y enseñará al alma a permanecer firme cuando todo alrededor parece temblar. Caminar con Dios es glorioso, pero quien inicia este sendero pronto descubre una verdad eterna que los antiguos ya conocían. La voz de Dios no solo se escucha en la calma, también se escucha en medio de las batallas, porque la vida del creyente no está exenta de tormentas, pruebas, luchas internas, ataques, dudas ni noches largas. Pero aún allí, sobre todo allí, la voz del Altísimo se levanta con poder. La Escritura está llena de esto. Dios habló a Job desde el torbellino, cuando todo a su alrededor estaba destruido. Habló a Moisés frente al Mar Rojo, cuando detrás rugía el ejército de Faraón. Habló a Josué en medio del miedo de liderar un pueblo entero. Habló a David mientras huía de quienes buscaban su vida. Habló a Elías cuando estaba exhausto, temblando bajo un enebro. Habló a Pablo durante naufragios, prisiones y azotes. Habló a Juan en la soledad de Patmos, transformando su exilio en revelación. Así actúa Dios aun cuando la tormenta ruge más fuerte. Su voz se vuelve más clara para los que lo buscan. Y aunque la batalla intenta ahogar el espíritu, la voz divina penetra como un rayo que atraviesa nubes densas. Dios no se queda callado en la prueba. Es en la prueba donde sus palabras se vuelven espada, escudo, refugio y luz. La batalla revela el tipo de relación que el creyente tiene con Dios, porque quienes han aprendido a caminar con Él, Altísimo, reconocen su voz, incluso cuando la vida tiembla. Saben distinguir entre el ruido del enemigo y la calma del espíritu. Saben reconocer la advertencia divina, aun cuando el corazón está agitado. Saben recordar promesas cuando la mente se llena de preguntas. Y es precisamente en estas temporadas donde Dios habla de formas únicas, formas que no se manifiestan en días tranquilos. A veces habla para fortalecer, con una palabra que llega como un abrazo que sostiene al quebrantado. A veces habla para corregir, mostrando la raíz del conflicto interno que el creyente prefería no ver. A veces habla para redirigir, cerrando caminos que parecían buenos, pero no eran de Él. A veces habla para dar valentía, encendiendo un fuego en el pecho que derrota el miedo. A veces habla para dar promesa, revelando que el final de la prueba será mayor que su comienzo. Hay momentos, los más sagrados, en los que Dios habla simplemente para decir, estoy contigo. Una frase que tiene el poder de calmar tormentas que el hombre ni siquiera puede enfrentar por sí mismo. Pero aún así, el creyente debe aprender una verdad. Mayor. En las batallas espirituales, no solo importa oír la voz de Dios, también importa discernir las voces que no son suyas, porque así como Dios habla, también el enemigo susurra. Así como Dios guía, el adversario intenta desviar. Así como Dios da paz, el enemigo siembra confusión. Así como Dios fortalece, el enemigo manipula el temor. Por eso, después de escuchar a Dios en medio de la tormenta, el alma debe aprender a distinguir entre voces, pensamientos, emociones y susurros espirituales. Y ese discernimiento, tan crucial para la victoria espiritual, será revelado con profundidad en la página 13, donde el creyente aprenderá a separar la voz divina de todo aquello que intenta imitarla. Cuando el creyente aprende a escuchar la voz de Dios en medio de la tormenta, surge un conocimiento mayor, una revelación que es clave para la madurez espiritual. No toda voz que habla al alma proviene del cielo. Así como Dios guía, también el enemigo intenta desviar. Así como Dios fortalece, el adversario intenta debilitar. Así como Dios ilumina, el enemigo oscurece con dudas y engaños. Desde el principio ha sido así. La serpiente habló en el Edén. No con gritos, sino con su... Habló a través de una pregunta que sembró confusión. ¿Con qué Dios ha dicho? No negó la voz del Eterno. La distorsionó. Porque el enemigo no necesita apagar la voz de Dios. Solo necesita imitarla lo suficiente para que el creyente se equivoque de camino. Y así ha hecho por generaciones. Habló a través del miedo cuando Israel vio gigantes en Canaán. Habló a través de la intimidación en tiempos de Goliat. Habló a través de acusaciones en los días de Job. Habló a través de pensamientos de muerte cuando Elías huyó al desierto. Habló a través de la duda cuando Pedro miró las olas. Habló a través del desánimo cuando los discípulos vieron la cruz. Porque la batalla más grande del enemigo no es contra tu vida, es contra tu oído espiritual. Si logra que confunda su voz con la de Dios, robará dirección, propósito, paz y destino. Por eso el discernimiento es un tesoro sagrado. No se obtiene con fuerza ni con inteligencia,
sino con intimidad. El que camina con Dios conoce su voz como una oveja, a su pastor, reconoce su tono, reconoce su pan, reconoce su forma de hablar. La voz de Dios nunca habla desde la ansiedad, nunca promueve confusión, nunca lleva a la desesperación, nunca contradice su palabra, nunca obliga, nunca manipula, nunca presiona. La voz de Dios convence, no aplasta, corrige, pero no destruye, guía, pero no controla. En cambio, la voz del enemigo siempre se siente como peso, una carga que se impone, un pensamiento que inquieta, un miedo que paraliza, un impulso que empuja sin dirección, un susurro que se esconde en la duda. Por eso, el creyente maduro aprende a filtrar todo pensamiento por el carácter de Dios en sí. No trae paz. Novin DLC contradice su verdad. Novin DLC te aleja de su presencia. Novin DLC te llena de temor sin propósito. Novin DLC apaga tu fe. Novin DLC. La voz de Dios siempre construye. La del enemigo siempre divide. Y aquí surge una de las verdades más poderosas en la vida espiritual. El discernimiento no solo te protege del error, te prepara para el propósito, porque Dios no confía grandes asignaciones en oídos que no saben distinguir voces. Cuando el creyente aprende este arte sagrado, separar lo que viene del cielo de lo que viene del adversario, comienza a caminar con seguridad en un mundo lleno de confusión. Su espíritu ya no se mueve por emociones, sino por revelación. Ya no tropieza por lo que oye, sino que avanza por lo que discierne. Y justo aquí, en este punto de claridad espiritual, Dios comienza a revelar algo profundo y celestial, que su voz no solo guía hacia la victoria, sino también hacia la transformación interior. Porque el propósito del llamado no es únicamente hacer y ser. Cuando el creyente aprende a discernir la voz del Altísimo en medio de tantas voces, comienza entonces el proceso más sagrado de toda la jornada espiritual, la transformación del interior. Porque Dios no llama solo para enviar, llama para formar, no guía solo para dirigir, guía para moldear. No habla solo para consolar, habla para transformar el corazón hasta hacerlo semejante al suyo. Desde los días antiguos, la voz divina no solo daba instrucciones, daba forma. A Abraham lo convirtió en padre de naciones, aun cuando él se veía estéril. A José lo convirtió en gobernante, aunque sus hermanos lo llamaban soñador inútil. A Moisés lo convirtió en libertador, aunque él se llamaba torpe de palabra. A Gedeón lo convirtió en valiente, aunque se veía a sí mismo como el menor de su casa. A David lo convirtió en rey, aunque su familia no lo consideraba digno de ser contado. A Pedro lo convirtió en roca, aunque era inestable. A Pablo lo convirtió en apóstol, aunque fue perseguidor. Así trabaja Dios. No ve al hombre por lo que es en el presente, sino por lo que Él puede hacer de él en el proceso. La transformación divina no ocurre afuera, ocurre en lo secreto. Es un moldeamiento silencioso, profundo, muchas veces incomprensible, como la obra del alfarero que trabaja con sus manos hasta dar forma a la vasija deseada. Y, como arcilla, el alma siente a veces el proceso como presión, otras veces como cortes, otras como fuego, otras como quebranto, pero siempre como transformación. Porque la voz de Dios no solo corrige tu andar, corrige tus intenciones. No solo te muestra el camino, te cambia el corazón. No solo te guía hacia el propósito, te hace digno de llevarlo. Muchos desean el llamado, pero pocos desean el moldeamiento. Muchos quieren el ministerio, pero no el proceso. Muchos quieren la asignación del cielo, pero no la cirugía del alma. Pero el que permite que Dios lo transforme, descubre que la verdadera grandeza espiritual no está en lo que hace, sino en lo que llega a ser. El proceso es la evidencia de que Dios está trabajando contigo. Es el quitando el orgullo que te impediría avanzar. Es el arrancando temores que te detendrían en el día malo. Es el sanando heridas que distorsionarían tu identidad. Es el limpiando pensamientos que oscurecerían tu discernimiento. Es el fortaleciendo aquello que será clave para tu destino. Este moldeamiento no es castigo, es privilegio, porque quienes Dios transforma son quienes Dios usa. Y aquí, cuando el alma ya no resiste el proceso, sino que se rinde a él, se revela una verdad gloriosa. Dios transforma para habitar. El corazón moldeado se convierte en templo, y el creyente que ha sido procesado por la voz del Altísimo se convierte en instrumento vivo del reino. Y es precisamente en esta etapa, cuando el alma empieza a verse como Dios la ve, que surge la siguiente revelación. La transformación prepara al creyente para la misión que Dios ha escrito desde antes de su nacimiento. Cuando el alma ha sido moldeada por la voz del Altísimo, cuando ya no lucha contra el proceso,
sino que se entrega a Él. Entonces, se revela una verdad que late desde antes de que el creyente llegara a este mundo, en todo aquel que Dios transforma. Dios también envía, porque no hay formación sin propósito, ni propósito sin misión, ni misión sin una palabra del cielo, que la acte. Desde el vientre, Dios escribió sobre cada vida una asignación, antes de que el primer llanto tocara el aire, antes de que los ojos vieran la luz, antes de que el corazón aprendiera a latir. El Eterno ya había trazado un destino, no un destino general, sino un propósito único, artesanal, hecho a la medida de cada alma. Así fue siempre. Dios escogió a Jeremías antes de que naciera, y le dijo: antes que te formara en el vientre, te conocí. Escogió a Sansón antes de que fuera concebido. Escogió a Juan el Bautista para preparar el camino. Escogió a Esther para salvar su nación en un tiempo exacto. Escogió a Pablo para llevar su nombre entre naciones. Escogió pescadores, pastores, viudas, reyes, huérfanos, desconocidos, porque la elección divina no depende de la posición social, sino de la predisposición del corazón. Lo que el mundo llama casualidad, Dios lo llama propósito. Y cuando Él revela el propósito de una vida, lo hace no con confusión, sino con claridad que atraviesa el alma. A veces llega como un deseo santo que no se puede apagar. A veces como una carga espiritual que pesa hasta volverse misión. A veces como una pasión que arde sin permiso. A veces como una visión que se repite en sueños. A veces como una oportunidad que nadie más ve. Y a veces como una palabra profética que confirma lo que el corazón ya siente. El propósito divino no se fuerza. Se reconoce, no se inventa, se descubre, no se persigue, se acepta. Y cuando el creyente finalmente entiende para qué fue creado, algo glorioso sucede. Todos los fragmentos de su vida, las pruebas, las pérdidas, las victorias, los silencios, las lágrimas, las señales, las heridas sanadas, se unen como piezas de un rompecabezas que de pronto revela una imagen, la imagen de su destino eterno. Nada estuvo fuera del plan, nada fue desperdiciado, a nada fue al azar. Dios usó lo bueno, lo difícil, lo incomprensible, y lo transformó en parte del propósito. El propósito no siempre es cómodo, no siempre es aplaudido, no siempre es entendido por los demás. A veces exige renuncias, a veces exige valentía, a veces exige fe, pero siempre exige presencia de Dios, porque sin la presencia del Altísimo, ningún propósito florece, y sin obediencia, ningún llamado prospera. Cuando el creyente acepta su propósito, el cielo comienza a alinearse. Las personas correctas llegan, las puertas equivocadas se cierran, las fuerzas se renuevan, la visión se aclara, y la paz se convierte en compañera diaria. Pero quien es llamado también debe recordar algo sagrado. En todo propósito trae oposición, porque el enemigo teme a quienes descubren para qué fueron creados. Un creyente sin propósito es inofensivo, pero un creyente con propósito se convierte en un arma en manos del Eterno. Por eso, después de la revelación del propósito, viene otra etapa, en la guerra espiritual por la promesa. Cuando el propósito se despierta en el corazón del creyente, cuando la asignación divina comienza a arder con claridad y fuerza, entonces surge una verdad inevitable. Todo propósito verdadero provocará una batalla espiritual. El enemigo no teme a los que creen en Dios, teme a los que le obedecen, no teme a los que oran, teme a los que caminan en propósito, no teme a los que escuchan, teme a los que actúan conforme a la voz del Altísimo, porque cada vez que Dios revela propósito, el infierno tiembla. Desde los días antiguos ha ocurrido así. Cuando Moisés fue llamado, Faraón endureció su corazón. Cuando David fue ungido, Saúl despertó en celos y persecución. Cuando Nehemías comenzó a reconstruir, Sanbalat y Tobías se levantaron para desalentar. Cuando Jesús nació, Herodes desató muerte buscando detener lo que no entendía. Cuando Pablo comenzó a predicar, ciudades enteras se agitaban en resistencia. El ataque no es contra la persona, es contra la misión que la persona carga. Porque el propósito trae impacto, el impacto trae resistencia, y la resistencia revela la magnitud del propósito. El enemigo no pelea contra vidas sin destino, pelea contra aquellos que han oído su nombre en la boca de Dios. Y así como las tormentas intentan apagar la luz, la oposición intenta desviar el llamado. Pero lo que el enemigo no entiende es que el que fue llamado por Dios lleva dentro un fuego que no se apaga con viento, ni con crítica, ni con duda, ni con temor. La guerra espiritual surge para cansar el alma,
para sembrar confusión, para provocar retroceso, para hacer creer que el propósito fue un error, para introducir voces que contradigan lo que Dios habló. Pero todo ataque trae consigo una revelación celestial. Si Guara, es porque hay gloria del otro lado. El enemigo nunca lucha por lugares vacíos. Lucha por territorios prometidos. Nunca ataca temporadas sin importancia. Ataca temporadas que están por dar fruto. Nunca se opone a quienes no representan amenaza. Se opone a quienes han comenzado a caminar bajo un cielo abierto. Por eso, cuando la batalla aparece, el creyente no debe interpretarla como abandono, sino como confirmación. La guerra no prueba la ausencia de Dios, prueba la importancia del propósito. Y en medio de esa guerra espiritual, vuelve a escucharse la voz del Eterno, fuerte como trueno, suave como susurro, pero siempre fiel. No temas, yo estoy contigo. Han palabras que cambian atmósferas, palabras que fortalecen rodillas débiles, palabras que levantan al caído, palabras que convierten temor en valentía, porque el Dios que llama también pelea por los que llamó. Él es escudo en tiempos de ataque, refugio en tiempos de angustia, fortaleza en tiempos de debilidad, estratega en tiempos de guerra. Y aquí, cuando el creyente se da cuenta de que no lucha solo, surge otra revelación gloriosa, que las batallas del propósito no vienen para destruir, sino para capacitar. Dios usa la guerra para entrenar manos, usa la presión para desarrollar autoridad, usa la oposición para aumentar discernimiento, usa el conflicto para afirmar identidad. La guerra es la confirmación del llamado, y la victoria es la confirmación de la presencia. Y justo cuando el creyente entiende este misterio, el Espíritu comienza a conducirlo hacia una verdad aún más profunda, en que la voz de Dios en la guerra no solo trae paz, trae dirección estratégica. En medio de la batalla espiritual que se levanta contra el propósito, el creyente descubre un misterio que marcó a los antiguos guerreros de la fe en Dios. No solo da fuerza en la guerra, también da estrategia, porque las batallas del reino no se ganan con músculo humano, ni con inteligencia natural, ni con impulsos emocionales. Se ganan escuchando la voz del que nunca ha perdido una batalla. Así fue desde el principio. Cuando Moisés estaba frente al mar, y detrás venía el ejército más poderoso de su tiempo, Dios no solo dijo, no temas, dijo también, extiende tu vara, una instrucción simple, una estrategia divina, y las aguas obedecieron. Cuando Josué enfrentó a Jericó, Dios no le dio armas ni herramientas, le dio una estrategia que parecía insensata para los hombres, caminar alrededor de muros, imposible. Lo que parecía locura a la mente humana, era sabiduría para el cielo. Cuando Gedeón se preparó para la batalla con miles de hombres, Dios le dijo, muchos son, y lo redujo a 300, no por debilidad, sino por estrategia, para que la victoria hablara del poder de Dios, no de la fuerza humana. Cuando Eliseo se enfrentó a un ejército, no pidió fuego ni espada, pidió visión, y Dios abrió sus ojos para ver las huestes celestiales que estaban a su favor. Cuando David se paró frente a Goliat, no usó armadura humana, usó una piedra guiada por estrategia divina. Cuando Pablo enfrentó oposición en ciudades enteras, Dios le hablaba de noche en sueños diciéndole dónde entrar, dónde quedarse y cuándo salir. El Dios de las Escrituras no es solo un Dios de consuelo, es un Dios de estrategia, un comandante supremo que guía a sus hijos paso a paso, instrucción por instrucción, movimiento tras movimiento. En las batallas del propósito, la estrategia de Dios es más importante que la fuerza del hombre. Por eso, cuando el enemigo ruge, lo primero que debe hacer el creyente no es atacar, es oír, porque las victorias más grandes nacen de una instrucción divina, una palabra a tiempo, un espera, un ve, un cala, un habla, un suéltalo, un no temas, un avanza ahora. La estrategia de Dios puede parecer extraña para la lógica, pero produce resultados sobrenaturales. Puede parecer lenta, pero es perfecta en tiempo. Puede parecer simple, pero destruye fortalezas espirituales. El creyente maduro aprende que no gana por su propia fuerza, sino por obedecer la instrucción exacta del cielo. Y en esta etapa, algo glorioso sucede en el creyente. Ya no pelea como quien golpea al aire. Cada oración tiene dirección, cada paso tiene propósito, cada palabra tiene peso, cada silencio es estratégico, cada decisión es guiada desde lo alto. Entonces, lo que antes era guerra, se convierte en entrenamiento. Y lo que antes era lucha se convierte en plataforma. Y lo que antes era miedo, se convierte en autoridad. Y aquí, en este punto de la jornada espiritual, se abre otro misterio revelado solo a los que han avanzado profundamente con Dios.
Las batallas del propósito preparan al creyente para la victoria final que Dios ha prometido. Porque detrás de toda guerra espiritual hay una promesa que el enemigo quiere impedir y un cumplimiento que solo los valientes alcanzarán. Cuando el creyente obedece la estrategia divina en medio de la batalla, cuando permanece firme aún sin ver, cuando escucha antes de moverse y se rinde al proceso sin retroceder, entonces se acerca a un momento sagrado en la historia espiritual, el cumplimiento de la promesa, porque todas las batallas del propósito conducen hacia esto, el tiempo señalado por Dios, el kairos eterno, el instante en que lo prometido en secreto se manifiesta en lo visible. Dios no promete para ilusionar, promete para cumplir. No promete para entretener el alma, promete para construir destino. No promete desde la emoción, promete desde su eternidad, desde los días antiguos. Así lo ha hecho. A Abraham le prometió una descendencia imposible, y cuando su cuerpo ya no podía, Dios abrió matrices y tiempos. A José le prometió gobierno mientras aún era esclavo, y lo cumplió en el trono más alto de Egipto. A Israel le prometió la tierra que fluía leche y miel, y aunque tardó generaciones, la promesa se abrió delante de ellos. A David le prometió un reino eterno, y de su linaje nació el Rey de Reyes. A Simeón le prometió ver al Mesías antes de morir, y aún en su vejez, sus ojos contemplaron al Salvador. A los discípulos les prometió el Espíritu Santo, y el viento del cielo descendió con poder en Pentecostés. Dios nunca ha fallado una promesa, nunca, ni una sola. Y aunque para el hombre la espera parezca larga, para Dios la promesa siempre llega en el momento perfecto. Ni antes, para que el creyente no la arruine por inmadurez, ni después, para que el enemigo no crea que ganó. El enemigo lucha intensamente antes de un cumplimiento, porque sabe lo que muchos no saben. Cuando una promesa se cumple, un nivel de autoridad se libera en el creyente. Por eso, las batallas más fuertes suelen venir justo antes de la victoria. Es allí donde el cansancio intenta apagar la fe, donde el miedo intenta nublar la visión, donde la duda intenta negar lo que Dios dijo, donde la voz del enemigo se vuelve más insistente, donde el silencio de Dios parece más profundo, pero no es silencio de abandono, es silencio de parto espiritual. Un silencio que anuncia que algo está por nacer, un silencio que precede la gloria, un silencio donde Dios trabaja sin que el hombre vea, porque cuando Dios está a punto de cumplir una promesa, el cielo entero se alinea. Ángeles se posicionan en puertas, se abren, corazones son movidos, personas clave aparecen, circunstancias se ordenan, oportunidades se amplían, y lo que parecía imposible, de repente se vuelve inevitable. La promesa no depende del hombre, depende de la fidelidad de Dios, y Él es fiel aun cuando el hombre no lo es. Cuando la promesa llega, el corazón comprende por qué la espera dolió, por qué el proceso fue intenso, por qué la guerra fue necesaria, por qué las puertas cerradas eran protección y no rechazo, por qué Dios tardó para llegar perfecto. Y aquí, en este punto glorioso, donde la promesa comienza a manifestarse, el creyente descubre un misterio final. El cumplimiento no es el final, es el inicio de un llamado aún mayor, porque cada promesa cumplida abre una nueva etapa, y esa etapa conduce al creyente a una revelación superior en cómo escuchar a Dios, no solo para caminar, sino para permanecer. Cuando la promesa finalmente se cumple, cuando los ojos ven lo que el corazón creyó por tanto tiempo, cuando el alma experimenta el fruto de la fidelidad divina, muchos creen que el viaje ha terminado, pero los que han probado la profundidad del Altísimo descubren algo aún más grande. Dios no llama solo para llevarte a una promesa, llama para enseñarte a permanecer en su voz, porque el cumplimiento no es meta, es punto de partida. La promesa no es el final y es plataforma. El milagro no es el cierre, es apertura. Lo más difícil no es llegar a la promesa, lo más profundo es mantenerse escuchando a Dios desde dentro de la promesa. Los antiguos lo entendieron bien. Abraham no dejó de escuchar a Dios después del nacimiento de Isaac. Fue en esa etapa donde recibió la instrucción más desafiante. David no dejó de oír al Señor cuando se sentó en el trono. Fue allí donde aprendió que la corona sin dirección divina se vuelve un peso. Salomón recibió sabiduría, pero cuando dejó de oír la voz de Dios en su abundancia, su corazón se desvió. Josué conquistó la tierra, pero debió permanecer atento para no caer en alianzas engañosas. Pedro vio la gloria del Cristo resucitado, pero tuvo que seguir escuchando para guiar a la iglesia naciente. Pablo derribó ciudades con su predicación, pero en cada viaje, en cada cárcel, en cada victoria, seguía preguntando,
Señor, ¿qué quieres que yo haga? La permanencia es la marca de los que verdaderamente han conocido la voz de Dios. La voz que llama al principio, la voz que sostiene en el proceso, la voz que guía en la batalla, es la misma voz que debe dirigir al creyente en tiempos de abundancia. El enemigo sabe esto, por eso sus ataques cambian cuando llega la promesa. Ya no intenta destruir al creyente con tormentas, intenta adormecerlo con comodidad. Ya no ataca con miedo, ataca con distracción. Ya no busca debilitarlo con desierto, busca confundirlo con opciones. La prueba después de la promesa no es dolor, es dirección. Y aquí surge uno de los misterios más hermosos de la vida espiritual. Dios sigue hablando incluso cuando ya cumplió lo que prometió, porque la relación es más importante que el resultado. Dios no quiere ser solo el Dios que te da la promesa. Él quiere ser el Dios que camina contigo dentro de ella, el Dios que te sostiene, el Dios que te corrige, el Dios que te recuerda quién eres, el Dios que te muestra el siguiente capítulo. Porque el propósito no termina con un milagro. El propósito se renueva después del milagro. Por eso la permanencia en la voz divina se convierte en el eje central de la vida espiritual madura. Permanencia en la oración, permanencia en la obediencia, permanencia en la palabra, permanencia en la dependencia diaria. Permanecer es amar. Permanecer es confiar. Permanecer es elegir a Dios incluso cuando no hay urgencia. Permanecer es poner el oído en el pecho del Eterno, aun cuando la vida va bien. Permanecer es entender que su voz es el tesoro más valioso, más que la promesa, más que el milagro, más que el resultado. Solo quien permanece puede seguir siendo guiado. Solo quien permanece puede ser guardado. Solo quien permanece puede ser promovido. Solo quien permanece puede ser usado. Y justo aquí, cuando el alma aprende la permanencia, cuando ya no busca a Dios solo en necesidad, sino por amor puro, se abre la revelación final del viaje. ¿Qué sucede con un creyente que vive toda su vida escuchando y obedeciendo la voz de Dios? Esa revelación, la culminación de todo el camino, la esencia del propósito eterno, la razón por la que Dios aún habla, se manifestará en la página 20, donde la historia espiritual alcanza su clímax y su coronación. Cuando el creyente aprende a permanecer en la voz de Dios, cuando su vida deja de ser guiada por emociones y comienza a ser guiada por revelación, cuando la obediencia se vuelve un estilo de vida y no una reacción ocasional, entonces llega al destino más elevado que un ser humano puede alcanzar en esta tierra: vivir completamente rendido a la voluntad del Eterno. Ese es el clímax del viaje espiritual, la cima del monte, el lugar donde las palabras sobran y el espíritu entiende. El creyente que ha caminado con Dios por todas las etapas, el silencio, la señal, la obediencia, la batalla, el propósito, la permanencia, descubre una verdad gloriosa en la voz de Dios. No solo guía, transforma, no solo transforma, consagra. No solo consagra, envían. No solo envían, habit. Y cuando Dios habita, todo cambia. Las decisiones ya no nacen del miedo, sino de la paz. Las batallas ya no producen confusión, sino autoridad. Las temporadas difíciles ya no destruyen, sino fortalecen. Los silencios ya no asustan, sino que purifican. Las promesas ya no se esperan con ansiedad, sino con descanso. La vida ya no se vive desde la tierra, sino desde el cielo. Los antiguos que escucharon la voz divina vivieron así. Enoc caminó tan cerca de Dios que la frontera entre el cielo y la tierra desapareció. Abraham se convirtió en amigo de Dios a Moisés. Hablaba con él cara a cara, como habla un hombre con su amigo. David halló un corazón conforme al de Dios. Amelías caminó en autoridad sobre reyes y cielos. Juan reposó su oído sobre el pecho de Jesús. Pablo vivió diciendo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Este es el destino final de todo aquel que escucha y obedece la voz del Altísimo, a transformarse en un portador de su presencia, un tabernáculo viviente, un instrumento de luz, un eco del cielo en la tierra. Y aquí, en este punto supremo, se revela el propósito eterno detrás de todo lo que has leído. Dios aún habla, porque aún quiere caminar con sus hijos. Dios aún habla porque aún está formando corazones conforme al suyo. Dios aún habla porque aún hay propósito en la tierra. Dios aún habla porque aún hay almas que necesitan escuchar. Dios aún habla porque el reino no ha dejado de avanzar. Y el creyente que vive escuchando su voz se convierte en parte activa de esa obra eterna. Se convierte en luz en medio de tinieblas, en refugio en tiempos de angustia, en consuelo para el que llora, en palabra para el que busca, en camino para el perdido, en testimonio para el incrédulo, en instrumento para el cielo. Y cuando llegue su último día en esta tierra, cuando cierre los ojos por última vez y despida este mundo,
escuchará la voz que lo acompañó toda la vida. La voz que lo llamó, lo guió, lo formó, lo protegió, lo envió, lo consoló, y ahora lo recibe. Y esa voz, la misma que habló desde la eternidad, le dirá, bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor, porque esta es la meta suprema del viaje. No, la promesa, no, la bendición, no, el milagro, sino oír la voz de Dios hasta el último aliento y seguir oyéndola en la eternidad. Si esta palabra llegó a tu corazón, si sentiste que Dios te habló en alguna parte de este mensaje, si algo dentro de ti despertó, se encendió o volvió a la vida, no te vayas sin dejar tu huella aquí. Dale like a este video para que más personas puedan escuchar la voz del Señor. Comparte esta palabra con alguien que necesite luz, dirección o esperanza hoy. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Jesús habla hoy y activa la campanita, porque lo que viene es poderoso. Estaré subiendo videos diarios sobre la historia del Señor, sobre su voz, sobre su propósito, sobre cómo Él sigue hablando a esta generación y cómo tú puedes aprender a escucharlo cada día. Aquí estaremos construyendo una familia de fe, una comunidad que crece, que aprende, que escucha, que ora y que comparte la palabra del Dios vivo. Escríbeme en los comentarios. ¿Qué te gustaría escuchar en los próximos videos? ¿Qué temas te tocan el alma? ¿Qué preguntas tienes sobre Dios? ¿Sobre el propósito? ¿Sobre la fe? Quiero leer, quiero hablarte, quiero caminar contigo. Si este mensaje te habló, si Dios tocó tu espíritu, si sentiste su presencia, déjalo saber en los comentarios para que otros también se animen a escuchar. Gracias por estar aquí. Gracias por dejar que esta palabra entre en tu corazón. Y recuerda siempre, Dios aún habla. Y hoy te habló a ti. Nos vemos en el próximo video.